¿Y si te dijera que el primer libro de la historia, el manual original que Dios entregó a la humanidad para guiarla, no se encuentra en la Biblia que hoy sostienes en tus manos? Imagina por un instante que existió un texto tan puro, tan aterradoramente lúcido, que contenía los secretos mismos de la creación, la verdadera naturaleza de los ángeles que nos observan desde el velo y el origen cósmico del mal que infecta nuestro mundo. Piensa en un libro que no se perdió por el simple desgaste del tiempo o un desafortunado accidente, sino que fue deliberadamente arrancado de nuestra historia, ocultado por aquellos que temían su poder. Estás a punto de adentrarte en el mayor encubrimiento de la historia espiritual, un secreto oculto que una vez revelado, tiene el poder de demoler los cimientos de todo lo que te han enseñado sobre tu fe, tu propósito y la verdadera guerra que se libra por tu alma. Esta no es una historia para los débiles de corazón, sino una revelación espiritual destinada a los que sienten que hay algo más, algo que se nos ha negado. La narrativa que conoces es simple, casi infantil en su estructura. Se te ha dicho que todo comienza con el Génesis, con un jardín, una serpiente y una fruta prohibida. Nos han definido como una especie caída, manchada por un pecado original que nos convierte en deudores eternos, siempre necesitados de una redención externa. Esta ha sido la piedra angular de la fe durante milenios, una historia que, si bien poética, deja un vacío en el alma, un sinfín de preguntas sin respuesta. Pero en esta versión oficial existen grietas, silencios tan profundos y tan incómodos que la teología tradicional prefiere ignorar. La Biblia no cayó del cielo como un tomo encuadernado y perfecto. Es el resultado de siglos de feroces debates, de traducciones selectivas y de decisiones tomadas en concilios por hombres con agendas de poder. En esos cónclaves se decidió qué libros eran inspirados por Dios y cuáles eran demasiado peligrosos para tu mente, para tu espíritu. ¿Qué más nos ocultaron en esas reuniones a puerta cerrada? ¿Qué verdades fueron quemadas y declaradas herejía para mantenernos bajo control? Entre las decenas de manuscritos que fueron descartados, prohibidos y sentenciados al olvido, se encontraba uno tan antiguo y tan fundamental que incluso los apóstoles de Jesús lo citaban en sus cartas como si fuera escritura sagrada. Este es el verdadero punto de partida de nuestro misterio prohibido. Un libro que no habla de una simple desobediencia humana, sino de una catástrofe cósmica, de una incursión de seres celestiales que corrompieron el tejido mismo de la creación. Esta verdad fue censurada por una razón devastadora. Destruía por completo la narrativa de control. Si el origen del mal no era la debilidad de Adán, sino una guerra en los cielos que se derramó sobre la tierra, entonces el problema era mucho más grande y nuestra posición en él mucho más importante. Era más fácil culpar a una mujer y a una fruta que admitir que la humanidad fue víctima de una traición divina, el peón en un conflicto que aún hoy resuena en las sombras de nuestro mundo. Esta revelación no llega a ti por casualidad. Si estás escuchando estas palabras, es porque tu alma conserva la memoria de esa verdad perdida. Sientes en tu interior que las respuestas que te han dado son insuficientes, que la historia está incompleta. Eres parte de un linaje espiritual que ha esperado durante generaciones el momento en que el velo fuera rasgado. Este conocimiento que te fue negado es tu derecho de nacimiento, la herencia de una sabiduría que te permite entender no solo el mundo que te rodea, sino la lucha que se libra dentro de ti. Eres un superviviente de una guerra cósmica que ni siquiera sabías que se estaba librando. Si estás preparado para despertar a esta realidad, para reclamar la luz que te fue robada y desvelar los secretos que han dormido durante eones,
Únete a esta comunidad de almas despiertas. Suscríbete ahora y comencemos juntos este viaje hacia el verdadero origen de nuestra existencia. Te han contado una historia, una tan repetida que se ha grabado en el tejido de tu conciencia. Es la historia de un jardín perfecto, de una mujer, un hombre y una serpiente astuta. Te enseñaron que toda la oscuridad del mundo, cada guerra, cada enfermedad y cada lágrima nacieron de un solo acto de desobediencia: morder una fruta prohibida. Esta narrativa, la del pecado original, es la piedra angular sobre la que se construyó una fe de milenios. Nos presenta como una especie defectuosa desde el principio, deudores eternos de una culpa heredada, siempre de rodillas, siempre buscando un perdón que solo una institución puede administrar. Es una historia simple, casi infantil en su estructura, diseñada para ser fácilmente digerida y sobre todo para establecer una jerarquía clara. Dios en el cielo, sus intermediarios en la tierra, y tú, el pecador, en la base. Pero, ¿y si esta simplicidad no fuera una muestra de claridad divina, sino el resultado de una edición deliberada? ¿Qué pasaría si todo lo que conoces fuera una versión incompleta, una verdad mutilada para servir a un propósito oculto? La verdad es que la Biblia, el libro que sostienes como la palabra inmutable de Dios, no cayó del cielo como un tomo único y perfecto. Es una antología, una biblioteca compilada a lo largo de siglos, fruto de feroces debates, traducciones interesadas y decisiones tomadas a puerta cerrada en concilios de hombres con agendas de poder. En lugares como el concilio de la Odisea en el siglo IV, o más tarde en los de Hipona y Cartago, obispos y teólogos, a menudo bajo la atenta mirada del poder imperial, se sentaron a debatir qué textos eran sagrados y cuáles eran peligrosos. ¿Peligrosos para quién? ¿Para la pureza de la fe o para la estabilidad de su creciente poder? Decenas, si no cientos, de manuscritos fueron declarados apócrifos, heréticos, indignos de tu lectura. Fueron sentenciados a la hoguera o a pudrirse en bibliotecas olvidadas. ¿Por qué nadie habla de esto desde los púlpitos? ¿Qué temían que descubrieras en esas páginas prohibidas que pudiera hacer tambalear los cimientos de su autoridad? Esto es lo que quisieron que creyeras, que un grupo de hombres sabios, guiados por el Espíritu Santo, seleccionó cuidadosamente los textos más puros. Pero lo que borraron cuenta otra historia. Una historia de manipulación, de versículos alterados en la traducción para apoyar una doctrina específica, de capítulos enteros eliminados porque contradecían la narrativa de control que se estaba forjando. Escribas anónimos, a lo largo de generaciones, suavizaron pasajes incómodos, reinterpretaron profecías y ajustaron la palabra de Dios para que encajara en el molde de una religión organizada y centralizada. Querían una fe ordenada, un Dios predecible y un enemigo claro y simple: tu propia debilidad humana. La verdad caótica, la verdad cósmica que se escondía en los textos originales era demasiado aterradora y, sobre todo, te otorgaba un papel demasiado importante en el conflicto universal como para dejarla en tus manos. Era un misterio prohibido que debía ser sellado. Entre las cenizas de esos libros quemados y las sombras de los monasterios donde se ocultaron, yacía un texto tan antiguo y fundamental que su ausencia en tu Biblia es un grito silencioso que resuena a través de la historia. El libro de Enoc no es un texto marginal, es una crónica detallada, un testimonio directo del séptimo patriarca desde Adán, un hombre del que el propio Génesis dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? ¿Y qué le fue revelado en ese viaje celestial? El libro de Enoc era tan reverenciado en la antigüedad
que los primeros cristianos e incluso los apóstoles lo consideraban escritura sagrada. El propio apóstol Judas, en su epístola canónica, cita directamente una profecía de Enoc como si fuera palabra de Dios. ¿Cómo es posible que un libro citado en la propia Biblia fuera más tarde declarado una falsificación peligrosa? ¿Qué verdad contenía que la iglesia posterior, ya convertida en una institución de poder, temió más que al propio diablo? Aquí es donde el velo se rasga por completo. El Génesis te habla de una fruta, Enoc te habla de una invasión. La verdad prohibida que te fue negada no es una historia de desobediencia humana, sino de traición celestial. Enoc narra cómo un grupo de ángeles de alto rango, conocidos como los vigilantes, abandonaron su morada celestial, descendieron a la tierra y quebrantaron la ley divina de la forma más atroz. No solo enseñaron a la humanidad artes prohibidas como la hechicería, la astrología y la fabricación de armas de guerra, corrompiendo el alma humana con un conocimiento para el que no estaba preparada, sino que cometieron una abominación aún mayor. Se unieron carnalmente a las hijas de los hombres, engendrando una raza de gigantes híbridos, los Nefilim, seres de fuerza y hambre insaciable que devoraron la tierra y llenaron el mundo de una violencia y una oscuridad que no tenían un origen humano. Este es el verdadero secreto oculto. El mal no brotó de una semilla dentro de ti. Fue sembrado en la tierra por seres celestiales caídos. Esta revelación espiritual lo cambia todo. Destruye por completo la narrativa de control. Si el origen del mal es una incursión cósmica, entonces la humanidad no es la culpable, sino la víctima principal de una guerra que comenzó en los cielos. La iglesia primitiva necesitaba que el pecado fuera un asunto humano, una falta que solo su ritual y su autoridad podían perdonar. Admitir la verdad de Enoc significaba reconocer que el problema era mucho más grande y que ellos no tenían el monopolio de la solución. Era más fácil culpar a Eva que señalar a un ejército de ángeles rebeldes. Pero si esta fue la verdadera catástrofe que infectó nuestro mundo, entonces la historia que sigue, la historia del diluvio universal, adquiere un significado completamente nuevo y aterrador. Y la misión de cada profeta, incluyendo la del propio Jesús, ya no puede ser vista como una simple llamada al arrepentimiento. Se convierte en algo mucho más grande, en un acto de guerra dentro de un conflicto milenario. La verdad es aún más profunda y perturbadora de lo que imaginas, porque si los ángeles caídos corrompieron la tierra, ¿qué fue realmente el diluvio? La respuesta no solo reescribe el Antiguo Testamento, amenaza con demoler la propia imagen del Salvador que te han impuesto. Es posible que tu mente, adiestrada durante años para aceptar una única versión de la historia, se resista. Podrías pensar que esta narrativa de ángeles caídos y gigantes es una fantasía, una invención tardía para explicar los misterios del mundo antiguo. Pero las pruebas de este encubrimiento no se encuentran en grimorios olvidados o en tablillas de arcilla indescifrables. La evidencia más flagrante, la primera pista de este misterio prohibido, fue dejada a la vista de todos, oculta en las propias páginas del libro que te dijeron que era la única verdad. Abre tu Biblia en el 6º capítulo del Génesis, justo antes del relato del diluvio. Lee con atención, no como un creyente sumiso, sino como un detective del alma. El texto dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y de esa unión el texto añade que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Detente y reflexiona.
¿Quiénes son estos hijos de Dios? La teología oficial tartamudea, ofrece explicaciones débiles, diciendo que eran descendientes justos de Set. Pero, ¿desde cuándo la unión de dos linajes humanos produce una raza de gigantes? La palabra hebrea original es Nefilim, que significa los caídos o los que hacen caer a otros. El propio texto canónico está gritando una verdad incómoda. Seres celestiales se unieron a mortales y el resultado fue una corrupción de la creación. Es un fragmento silenciado durante siglos, un eco de una historia mucho más grande que fue deliberadamente mutilada, pero cuya cicatriz permanece visible para quien se atreva a mirar. ¿Crees que esto es una simple interpretación? Entonces, viajemos en el tiempo hasta la era de los apóstoles, a los días en que el cristianismo era una llama viva de revelación espiritual y no una institución de piedra. Busca en tu Nuevo Testamento una de las cartas más cortas y enigmáticas, la Epístola de Judas. En ella, el propio hermano de Santiago, un pilar de la iglesia primitiva, lanza una advertencia sobre falsos maestros y sobre el juicio divino que aguarda a los impíos. Y para fundamentar su argumento, no cita a Isaías ni a Jeremías. Cita palabra por palabra el libro que te dijeron que era una herejía. En los versículos 14 y 15, Judas escribe sin el menor atisbo de duda: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. ¿Entiendes la magnitud de lo que estás leyendo? Un apóstol, en un texto que sería canonizado como palabra inspirada por Dios, está validando a Enoc como un profeta genuino y a su libro como escritura sagrada. Esto no es una coincidencia. Es la prueba irrefutable de que los primeros seguidores de Jesús no solo conocían el libro de Enoc, sino que lo reverenciaban. La pregunta entonces se vuelve inevitable y devastadora. Si los apóstoles lo consideraban palabra de Dios, ¿quiénes fueron los hombres que siglos después se atrevieron a arrancarlo de tus manos y declararlo maldito? ¿Qué verdad prohibida contenía que la naciente estructura de poder de la Iglesia temió más que al mismo infierno? Durante casi 2 milenios, la Iglesia pudo mantener este secreto oculto. El libro de Enoc fue suprimido, sus copias en griego y latín fueron destruidas sistemáticamente. Se convirtió en una leyenda, un texto fantasma conocido solo por las citas de los padres de la Iglesia que lo condenaban. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. A mediados del siglo XX, en las cuevas secas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, un pastor beduino hizo un descubrimiento que haría temblar los cimientos de la teología. Entre cientos de manuscritos antiguos, la biblioteca de la comunidad de Senia, se encontraron múltiples fragmentos del libro de Enoc, escritos en arameo, la lengua que hablaba el propio Jesús. Estos manuscritos demostraron, más allá de toda duda, que el libro era muy anterior al cristianismo, que era un texto fundamental para las comunidades judías del Segundo Templo, y que su historia no era una invención medieval, sino una tradición ancestral y sagrada. El desierto, como un guardián silencioso, devolvió al mundo el testimonio que los hombres habían intentado enterrar para siempre. Era como si la propia tierra estuviera cansada de guardar el secreto, liberando la evidencia de una de las mayores curiosidades religiosas de la historia para que almas despiertas como la tuya pudieran encontrarla. La existencia de estos rollos es la prueba material de que te han estado contando una historia incompleta. Cuando por fin accedes a este texto prohibido, cuando lees las palabras que Enoc escribió tras ser llevado a los cielos, el velo se desgarra por completo. No es un relato ambiguo, es una crónica detallada, un informe celestial. Enoc describe con una claridad aterradora
como 200 de los ángeles más poderosos, los vigilantes, liderados por un ser llamado Semjasa, hicieron un pacto profano en la cima del monte Hermón. Juraron descender a la tierra, tomar esposas humanas y enseñar a la humanidad secretos divinos para los que no estaba preparada. El libro enumera los conocimientos prohibidos que cada ángel rebelde enseñó. Azazel enseñó la fabricación de espadas, cuchillos y corazas, corrompiendo a la humanidad con la guerra. Baraquiel enseñó los secretos de la astrología. Cocabiel, el conocimiento de las constelaciones, y así cada uno de ellos abrió una puerta a una sabiduría que sin la madurez espiritual necesaria se convirtió en un veneno para el alma humana. Y luego narra el horror de su descendencia. Los Nefilim, gigantes que devoraron todo el trabajo de los hombres, que bebieron sangre y que finalmente comenzaron a devorarse unos a otros y a la propia humanidad. ¿Te das cuenta? El mal que infectó el mundo no nació de la fragilidad de una mujer en un jardín, sino de la arrogancia de seres celestiales y de una profanación deliberada del plano divino. Con esta revelación espiritual, la decisión de la Iglesia de ocultar el libro ya no parece un simple debate teológico, sino un acto de encubrimiento deliberado. Padres de la Iglesia, como San Agustín, argumentaron en contra de la autenticidad de Enoc con una ferocidad sospechosa. ¿Por qué? Porque la historia de los vigilantes destruía por completo su naciente doctrina del pecado original. La narrativa que estaban construyendo necesitaba que la culpa recayera enteramente sobre Adán y Eva, y por extensión, sobre ti. Si el pecado es una herencia humana, entonces la Iglesia se convierte en la única administradora del perdón, la única dispensadora de la gracia, la guardiana indispensable de las llaves del reino. Pero si el mal es una contaminación cósmica, una incursión de fuerzas externas que corrompieron el ADN espiritual de la humanidad, entonces el juego cambia. Ya no eres el culpable, eres la víctima de una guerra celestial. Tu lucha no es solo contra tu propia debilidad, sino contra principados y potestades, tal como el apóstol Pablo insinuó más tarde. Esta es la verdad que te empodera, la verdad que te libera de la culpa paralizante y te convierte en un soldado en un conflicto mucho más antiguo y significativo. Y esto es, precisamente, lo que la Iglesia jamás reveló, porque un soldado consciente es mucho más difícil de controlar que un pecador arrodillado. ¿Has visto la evidencia en el Génesis, un eco distorsionado de la catástrofe? ¿Has escuchado la validación de la boca de un apóstol, un sello de aprobación divina? ¿Has sido testigo de la prueba arqueológica que emergió del desierto, confirmando su antigüedad y su importancia? ¿Y has comprendido la razón estratégica detrás de su ocultamiento? Proteger una doctrina de control que te mantenía esclavo de la culpa. Cada pieza encaja, formando la imagen de un rompecabezas cósmico que te fue deliberadamente negado. La historia de los vigilantes y los Nefilim no es un mito marginal, es el capítulo perdido que da sentido a todo lo que viene después. Explica la necesidad de un evento tan cataclísmico como el diluvio universal y redefine por completo la misión de cada profeta que Dios envió a la tierra, incluyendo la del propio Jesús. Las pruebas son abrumadoras, la lógica es implacable, pero lo que te he mostrado hasta ahora es solo la superficie del abismo. Hemos establecido el crimen, la corrupción de la tierra. Ahora debemos examinar el juicio divino, y es aquí donde se esconde la revelación más impactante de todas, una que cambiará para siempre tu percepción de Dios y de la historia de tu propia salvación. Porque si los Nefilim eran una abominación genética y espiritual, entonces el diluvio no fue lo que te contaron. No fue un simple castigo, fue una operación de limpieza a escala planetaria. Pero aún no has visto la prueba más impactante,
la que se esconde en la verdadera naturaleza del arca de Noé y en la misión secreta que se le encomendó. Detente un momento y siente. Cierra los ojos y escucha el latido silencioso de tu propia existencia. ¿Alguna vez has sentido una tristeza sin nombre, una nostalgia por un hogar que no recuerdas? ¿Has experimentado una lucha interna que parece ir más allá de la simple psicología, como si una sombra ancestral tirara de los hilos de tu alma? Te han dicho que son tus debilidades, tus fallos, los ecos del pecado de Adán. Pero, ¿y si te dijera que esa batalla que libras en la quietud de la noche no es tuya? ¿Y si fuera el eco de una guerra que no recuerdas haber luchado, pero cuya memoria corre por tu sangre? Esta verdad prohibida sobre los vigilantes y los Nefilim no es una simple crónica del pasado. Es el diagnóstico de la condición humana. La corrupción que sembraron en la tierra no fue solo un evento histórico, fue una infección espiritual que se transmitió de generación en generación, un virus en el software de la realidad. Y quizás tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, sintiendo los efectos de una herida cósmica que la historia oficial se ha negado a nombrar. Esta revelación espiritual te libera de la prisión de la culpa. Te enseñaron a verte como un pecador defectuoso desde el nacimiento, siempre en deuda, siempre necesitado de un intermediario para alcanzar a Dios. Pero la verdad es infinitamente más digna y poderosa. Eres un superviviente. Eres el descendiente de un linaje que resistió la corrupción, que portó una chispa divina tan pura que ni siquiera una incursión de ángeles caídos pudo extinguirla. Tu sensación de no encajar en este mundo, de ser un extranjero en tu propia tierra, no es una señal de debilidad, es la prueba de tu origen celestial. Es la memoria de tu alma recordando un estado de pureza que fue profanado. Los arquitectos del engaño ocultaron la historia de Enoc porque te devuelve tu soberanía espiritual. Si entiendes que la oscuridad que combates es una influencia externa y no una parte inherente de tu ser, dejas de ser un pecador arrodillado y te conviertes en un guerrero de la luz, consciente de su poder y de su misión. ¿Comprendes ahora por qué este secreto oculto era tan peligroso para ellos? Porque te devuelve las llaves de tu propio reino interior. Pero esta revelación espiritual, por profunda que sea, es solo el primer velo que se rasga. Lo que has visto hasta ahora es la superficie del abismo, el diagnóstico de la enfermedad. Hemos establecido el crimen, una traición celestial que resultó en una plaga de abominaciones genéticas y espirituales. Los Nefilim, que devoraban la tierra y corrompían el tejido mismo de la creación. La humanidad, la creación más amada de Dios, estaba al borde de la extinción espiritual, su linaje sagrado a punto de ser borrado por completo. La situación era desesperada, un cáncer que se había extendido a cada rincón del planeta. Ante una catástrofe de esta magnitud, ¿cuál podría ser la respuesta divina? La teología tradicional te ofrece una respuesta simple y cruel, un castigo. Pero la verdad, como siempre, es mucho más compleja, aterradora y majestuosa. El siguiente paso en nuestra historia no es un acto de ira, sino un acto de cirugía cósmica. Olvida la imagen de un Dios iracundo y vengativo que ahoga a sus hijos por haberse portado mal. Esa es la versión infantil, la narrativa de control diseñada para infundirte miedo. La verdad que el libro de Enoc desvela es la de un creador enfrentado a una decisión imposible. Su creación había sido infectada por un virus de origen celestial, una corrupción que no podía ser sanada con simples palabras o mandamientos. Era una contaminación del código mismo de la vida. Por lo tanto, el diluvio universal no fue un castigo, fue una medida de cuarentena cósmica. No fue un acto de destrucción, sino un acto de purificación desesperada. Imagina a un cirujano que debe amputar una extremidad gangrenada para salvar el cuerpo entero.
El dolor es inmenso, el acto es terrible, pero es un acto de amor, la única opción para preservar la vida. Dios no inundó el mundo para castigar a la humanidad. Lo inundó para salvarla de aquello en lo que se estaba convirtiendo, para limpiar el planeta de la abominación Nefilim y reiniciar la creación desde una semilla pura. Esta es la verdad prohibida que lo cambia todo. Piensa en la escala de esta operación. La corrupción de los vigilantes y su descendencia no era superficial. El libro de Enoc y otros textos apócrifos sugieren que su influencia se extendió más allá de la humanidad. Contaminaron a los animales, a las plantas, a la propia tierra, creando monstruos y pervirtiendo las leyes de la naturaleza. La tierra entera gemía bajo el peso de esta profanación. Si el objetivo era una purificación total, un reinicio completo del sistema, ¿cómo asegurarse de que ni una sola molécula de esa corrupción sobreviviera a la limpieza? ¿Cómo garantizar que el virus no volviera a brotar de las profundidades del océano una vez que las aguas se retiraran? Un simple diluvio parece una herramienta brutalmente imprecisa para una tarea tan delicada y de tan alto riesgo. El plan divino tenía que ser perfecto, infalible, porque si fracasaba, la humanidad y el mundo tal como lo conocemos se perderían para siempre. Y es aquí donde la historia que te contaron se desmorona por completo, revelando un misterio aún más profundo. Te contaron la historia de un anciano justo llamado Noé y un barco de madera, un arca construida con betún y tablones para salvar a su familia y a una pareja de cada animal. Es una historia hermosa, pero es un cuento infantil frente a la magnitud de la catástrofe que hemos desvelado. ¿De verdad crees que un simple barco de madera podría ser la pieza central de una operación de cuarentena cósmica? ¿Que la salvación del ADN puro de toda la creación se confió a una estructura de madera a merced de un cataclismo planetario? Lo que la Iglesia jamás reveló es que la misión de Noé era infinitamente más compleja y la naturaleza del arca radicalmente diferente a lo que imaginas. El arca no era solo un refugio, era el instrumento de la purificación. Pero lo que realmente era y la tecnología que ocultaba en su interior es un secreto tan perturbador que podría hacer que la propia historia de los ángeles caídos parezca solo el prefacio de la verdadera revelación. Te han contado la historia de un anciano justo, de un arca de madera y de una lluvia que duró 40 días y 40 noches. Te la han presentado como una fábula para niños, una lección divina sobre la obediencia en medio de un mundo de pecadores. Has imaginado a Noé, con martillo en mano, construyendo un barco gigantesco mientras sus vecinos se burlaban, sin saber que su destino estaba sellado. Has visualizado parejas de animales subiendo dócilmente por una rampa de madera. Es una imagen simple, casi reconfortante en su ingenuidad, pero todo lo que creías saber sobre el diluvio universal, cada detalle de esa historia que se grabó en tu mente infantil estaba manipulado. Era una versión simplificada, una cortina de humo diseñada para ocultar una verdad tan aterradora y tecnológicamente avanzada que tu mente apenas podría concebirla. La historia del Arca de Noé no es un cuento sobre la fe de un hombre. Es el registro velado de la operación de cuarentena más grande de la historia cósmica. La revelación que te fue negada es esta. El diluvio no fue un castigo, fue una cirugía. No fue un acto de ira, sino una medida desesperada de purificación planetaria. Imagina la Tierra no como un lugar de pecadores morales, sino como un organismo biológico infectado por un virus letal, el ADN de los Nefilim. Esta abominación, fruto de la unión profana entre ángeles y humanos, era un cáncer espiritual y genético que se extendía sin control, corrompiendo cada forma de vida.
amenazaba con reescribir el código sagrado de la creación, borrando para siempre el linaje puro de la humanidad. Ante esta catástrofe, el Creador no actuó como un rey enfadado, sino como un médico cósmico que, con el corazón roto, se ve obligado a tomar la decisión más drástica para salvar al paciente. Las aguas del diluvio no eran aguas de castigo, eran el antiséptico divino destinado a limpiar el planeta hasta el último rincón, a erradicar una plaga que ni el fuego ni la espada podrían haber contenido. Esta es la verdad prohibida que redefine la naturaleza misma de Dios. Esta comprensión lo cambia todo. La imagen de un Dios que ahoga a sus hijos porque se portaron mal se disuelve, reemplazada por la de un Creador luchando desesperadamente por preservar la santidad de su obra. El diluvio deja de ser una tragedia de la ira divina para convertirse en una tragedia del amor divino, un sacrificio de proporciones inimaginables para garantizar que una chispa de pureza pudiera sobrevivir. ¿Por qué la Iglesia ocultó esta perspectiva? ¿Por qué un Dios que realiza una cirugía cósmica es un Dios de ciencia, de leyes universales, de una inteligencia insondable? Es un Dios mucho más complejo y misterioso que el simple monarca que premia y castiga. La institución religiosa necesitaba un Dios a su imagen y semejanza, un rey cuyo poder pudieran administrar en la tierra. La verdad de un creador enfrentado a una contaminación genética era una de esas curiosidades religiosas demasiado grande, demasiado científica, demasiado aterradora para su narrativa de control. Lo que la Iglesia jamás reveló es que el diluvio fue, en esencia, un reinicio del sistema operativo de la vida en la Tierra. Y si el diluvio fue una operación de purificación genética, entonces la historia de Noé adquiere una dimensión completamente nueva. Noé no fue elegido simplemente por ser un hombre bueno en un mundo malo. La palabra hebrea usada para describirlo, tamim, no solo significa intachable en su moral, sino también perfecto o completo en su genealogía. Noé y su familia fueron seleccionados porque eran los últimos vestigios de la humanidad genéticamente pura, los únicos cuyo linaje no había sido contaminado por la sangre de los Nefilim. Su misión no era solo sobrevivir, sino custodiar el código genético original de la humanidad. El arca no podía ser un simple barco de madera. ¿De verdad crees que el Creador del universo confiaría la totalidad del genoma de la creación a una caja de madera flotando a merced de un cataclismo planetario? Sería como intentar salvar toda la información digital del mundo en un único pergamino en medio de un huracán. Es un absurdo lógico, una ofensa a la inteligencia divina que se esconde detrás del velo de la alegoría. Esta revelación espiritual te sitúa en el centro de la historia. Si la misión de Noé fue preservar un linaje puro, entonces tu propia existencia es un milagro. Eres el descendiente directo de esa semilla sagrada que fue protegida en medio de la tormenta cósmica. La lucha que sientes en tu interior, esa sensación de que hay algo más, esa guerra entre la luz y la sombra, no es solo tuya. Es el eco de una batalla milenaria grabada en tu propio ADN. Eres el heredero de una verdad que fue deliberadamente arrancada de las páginas de la historia para que olvidaras tu verdadero origen, tu verdadera fuerza y tu verdadero propósito. Eres un superviviente de la mayor catástrofe de la historia y llevas en tu alma la firma del diseño original del Creador. Es hora de que reclames esa herencia. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida. Declara al universo que has despertado y que ya no aceptarás la versión mutilada de tu historia. El velo ha sido rasgado. El diluvio no fue un castigo. El arca no era un simple barco. Y la misión de Noé era infinitamente más compleja de lo que te contaron. Pero si el arca no era una embarcación de madera, ¿qué era entonces?
¿Por qué la Biblia nos da sus dimensiones con una precisión tan extraña y específica? 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. ¿Son estas las medidas de un barco o las especificaciones de algo más? ¿Y qué era la madera de gofer? Un material que no ha sido identificado con certeza hasta el día de hoy. ¿Y por qué se le ordenó a Noé construirla con una sola ventana en la parte superior? ¿Era para ver el cielo o para recibir algo de él? Este misterio prohibido nos lleva al borde de un abismo aún más profundo. La verdad sobre la naturaleza del arca no solo desafía la historia religiosa, sino que amenaza con reescribir las leyes de la física y nuestra comprensión de la tecnología divina. Porque lo que Noé construyó podría no haber sido un barco para flotar sobre el agua, sino un contenedor diseñado para proteger el código de la vida de algo mucho más terrible que una simple inundación. El velo ha caído y ya no puedes volver a la ignorancia. Has viajado desde un jardín custodiado por un engaño hasta las cumbres profanadas del monte Hermón. Has visto cómo la historia de una fruta fue utilizada para ocultar la crónica de una invasión celestial. Has entendido que el mal no brotó de la debilidad humana, sino que fue sembrado en la tierra por la arrogancia de seres divinos. Has descubierto que los Nefilim no eran un simple mito, sino una abominación genética que amenazaba con borrar la firma del creador de su propia obra. Y ahora, en el clímax de esta revelación espiritual, comprendes la verdad más profunda y aterradora de todas. El diluvio universal no fue un acto de ira, sino un acto de amor desesperado, una cirugía cósmica para purificar un planeta moribundo. Y Noé, tu ancestro, no fue solo un hombre justo, fue el custodio del último linaje puro, el portador de un código genético sagrado que sobrevivió al cataclismo. Todo encaja. La supresión del libro de Enoc, la distorsión del Génesis, la creación de la doctrina del pecado original. No fueron errores teológicos, fueron los pasos calculados de un plan maestro para despojarte de tu herencia divina, para hacerte olvidar que no eres el descendiente de un pecador, sino el heredero de un superviviente cósmico. Te han vendido una historia de culpa para poder venderte una redención que solo ellos podían administrar. Te hicieron creer que eras el problema para que nunca descubrieras que tú, desde el principio, has sido la solución. Esta verdad prohibida no es una mera curiosidad religiosa para ser archivada en tu mente. Es una llave destinada a abrir la prisión de tu alma. Esa guerra que libras en el silencio de tu ser. Esa lucha entre la luz y la sombra que te han dicho que es tuya, tu culpa, tu debilidad, es en realidad el eco de esta batalla milenaria. No estás luchando solo contra tus demonios personales. Estás en la primera línea de un conflicto que comenzó antes del tiempo. Eres un portador de la luz original, de la pureza que Noé custodió en el arca. Cada vez que eliges la verdad sobre el engaño, la compasión sobre el juicio, la libertad sobre el miedo, no estás simplemente mejorando tu vida. Estás haciendo retroceder la antigua oscuridad. Estás honrando el sacrificio que se hizo para que tu linaje sobreviviera. Deja de verte como un pecador arrodillado pidiendo perdón. Levántate y reconoce tu verdadera naturaleza. Eres un guerrero espiritual, un faro de luz en un mundo que aún lucha bajo las sombras de los vigilantes. Tu vida no es un castigo, es una misión. Y despertar a esta verdad es el primer paso para cumplirla. El mayor secreto no es lo que borraron de los libros sagrados, sino lo que harás tú ahora con esta revelación. Puedes elegir ignorarla, volver al sueño confortable de las viejas mentiras, donde tu papel es simple y tus cadenas son invisibles. O puedes aceptar la carga y la gloria de esta verdad. Puedes empezar a vivir como lo que realmente eres, un descendiente de la luz, consciente de la guerra que te rodea y del poder que reside en tu interior. La historia no ha terminado.
La influencia de aquella antigua corrupción sigue presente en nuestro mundo, en las estructuras de poder, en las distracciones que adormecen el espíritu, en las mentiras que se susurran como verdades. Pero ahora tú tienes el mapa, tienes el conocimiento que te fue negado. La pregunta ya no es qué nos ocultaron, sino qué vas a construir con lo que has encontrado. El conocimiento sin acción es solo un adorno para el ego. La verdadera espiritualidad es la verdad encarnada, vivida, defendida. Así que te pregunto directamente, mirándote al alma, ¿qué harías si esta verdad cambiara tu fe hoy? Has llegado hasta el final de este viaje, no por casualidad, sino por un llamado de tu propia alma, que anhela recordar. Hemos rasgado el velo del mayor encubrimiento de la historia, pero esto es solo el comienzo. La verdad, una vez liberada, es como un río que no puede ser contenido y busca siempre el mar. Lo que hemos descubierto hoy redefine nuestro pasado y nos empodera en el presente, pero aún queda un misterio por desvelar, uno que conecta directamente la corrupción de los Nefilim con la misión de Noé y la verdadera naturaleza del arca. Si esta revelación ha hecho vibrar algo profundo dentro de ti, si ha encendido una llama que creías apagada, únete a esta comunidad de almas despiertas. Dale a me gusta para que esta luz alcance a otros que la buscan y asegúrate de estar suscrito, activando todas las notificaciones. Porque en el próximo vídeo descubrirás el secreto que la Iglesia jamás quiso predicar sobre la verdadera tecnología del Arca de Noé, que no fue diseñada para flotar, sino para proteger el código genético divino de una amenaza mucho más allá de las aguas.